Voy a empezar, doctores, buenos días. Vamos a presentar la exposición de biomecánica del hombro, el tema programado para el día de hoy. En realidad el hombro es una articulación muy compleja en el que actúan una serie de ligamentos, articulaciones y músculos. Una de las funciones es que, bueno, el hombro es una de la extremidad superior al tronco y que posicionan a la parte de la mano, al antebrazo y al brazo en una posición tridimensional, ¿no? En la posición del espacio. Esa es básicamente la función del hombro y, bueno, otra de las funciones muy importantes es, pues, la alimentación, ¿no? Que es, creo que la alimentación, la presión de objetos son una de las funciones que se valora bastante. Ahora, voy a hablar de la parte anatómica, que es hay una serie de, de ítems en el que comentar y luego la parte más funcional. La escápula, eh, el húmero, la clavícula, estos huesos y la parte de la parrilla torácica, todos ellos contribuyen al movimiento del hombro. La escápula tiene una orientación más o menos de 30 grados en el sentido antero-posterior, 30 grados de inclinación. Eso hace que, que la glena también tenga su orientación y por lo tanto el húmero tenga que adecuarse a esa orientación de 30 grados también, que es digamos, la posición de retroversión, ¿no? Entonces y el húmero, pues, como lo vemos acá, eh, si lo vemos en un plano frontal, tiene un ángulo de la cabeza con la diáfisis más o menos de 130 grados. Algo está sonando. Ah, ya. Ok. Más o menos de 130 grados. Y, y como vemos acá, una retroversión de 30 grados, pero esto se adecúa a la inclinación de la escápula, ¿no? Entonces, de esta manera, el húmero se alinea con la escápula, tratando de articularse en una sola recta. Y acá lo vemos, ¿no? Entonces, estos 135 grados de inclinación. Ahora, el húmero, su retroversión, como habíamos dicho, 30 grados también. Acá lo vemos ya articulado, una retroversión de 30 grados con la escápula, que es donde se adecua, ¿no? Ahora, entonces la articulación del hombro está compuesto por mecanismos estáticos y dinámicos en la que hacen posible la estabilidad de este hombro, ¿no? Blandos, por ejemplo, las bolsas, la sinovia, los ligamentos, hay, digamos, hay bien identificados 4 ligamentos en la articulación glenohumeral, que es, los glenohumerales son 3, el coracohumeral. Otros estabilizadores tenemos el labrum, la cápsula, la propia superficie articular, que es el 30% nada más, el contacto articular que existe, la inclinación y la presión que ejerce a modo de ventosa, ¿no? Y los estabilizadores dinámicos, podemos ver unos elementos muy importantes acá, que es especialmente el manguito de los rotadores, el bíceps, que también estabilizan en su porción larga especialmente, y el deltoides, ¿no? Tenemos que hablar del aparato cápsulo ligamentoso del hombro, que es un poco complejo, pero es muy interesante. Acá vemos, por ejemplo, lo que es el número 4, sería la cavidad glenoidea. Realmente no es una superficie muy regular, solamente, aparte de que solamente contacta en el 30% con la cabeza del húmero, pues tiene unas dimensiones de más o menos 33 milímetros en vertical,
que hace que sea un poquito más, digamos, un poco ovalado y solo 25 centímetros de, de horizontal, ¿no? Entonces esto hace un poquito la irregularidad y como vemos acá no tiene una forma regular, además tiene una escotadura a nivel de la parte interna superior. Eh, en la parte y además está rodeado por el rodete glenoideo, ¿no? Que esto hace que aumente la superficie de contacto, uno, estabiliza un poco más la articulación del hombro y ejerce, digamos, como a modo de hace que esto sea una presión negativa, tratando de estabilizar un poco más el hombro, evitando que de esta manera se luxe, ¿no? En algo. En la parte más amarilla o verde claro, vemos todo lo que es la cápsula articular, ¿no? Y a la cápsula articular rodean una serie digamos que se acopla una serie de ligamentos en el que, por ejemplo, en la parte superior vemos acá, en esta parte acá está el ligamento córaco-humeral y acá vienen los ligamentos glenumerales, ¿ya no? Este es el superior, el medio y el inferior, ¿no? Son 3 ligamentos glenumerales y un coraco humeral. Bueno, y aparte, pues están rodeando los músculos, ¿no? Todo digamos, el manguito, los rotadores que lo vamos a ver luego. Si vemos en una vista posterior, eh, y, y digamos que vemos qué estructuras hay en la parte posterior, pues vemos que esos ligamentos que habíamos hablado, glenohumerales, pues están ubicados en la parte anterior, ¿no? Este es la apófisis coracoides, entonces esto es anterior y acá es posterior. Y vemos que los ligamentos que están reforzando a manera de bandas fibrosas, que se ven pero que no se pueden aislar, están en la parte más anterior, ¿no? La parte posterior no tiene esos ligamentos más que la propia cápsula, ¿no? Y esto lo vemos en la vista posterior, en la que vemos la cápsula directamente. Y rodeado a esta cápsula tenemos lo que es el manguito de los rotadores, empezando por arriba es el supraescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿no? Digamos que es esta la parte muscular de la articulación del hombro que protege la parte posterior, ¿no? Y en la parte anterior, pues acá lo vemos claramente los ligamentos, ¿no? En la parte superior, acá vemos el digamos que el ligamento córaco-humeral. Y acá están los 3 ligamentos glenumerales que habíamos comentado, el glenumeral superior, el glenumeral medio y el glenumeral inferior, ¿no? Y vemos que también entre cada uno de ellos existe un espacio, digamos, como una debilidad en el que si abordamos este espacio, pues llegamos directamente a la cápsula, ¿no? Digamos, a la parte ya articular, ¿no? Porque esto es parte de la cápsula, si abrimos esto llegamos a la articulación ya. El primer espacio que se forma a modo de foramen es el foramen de Weyrauch, que se menciona, y el foramen de Rubier, que es el segundo espacio entre el medio y el inferior, ¿no? El ligamento medio inferior, ¿no? Este es básicamente este es para mostrarles los ligamentos que existen que estabilizan básicamente la parte anterior de la articulación glenohumeral. Y la función de los ligamentos que cumplen es justamente evitar que la articulación glenohumeral pues se distienda demasiado o se luxe, ¿no? Es por eso que en los movimientos, por ejemplo, de abducción, los que impiden ese movimiento exagerado son los glenumerales medio inferior, especialmente, y en los movimientos de rotación externa, todos se tensan, todos los ligamentos obviamente se tensan y evita
evita que esto suceda, ¿no? Que se luxe hacia posterior, porque son la parte anterior, forman a modo de una Z, se forma a modo de una Z y evitan que se luxe para posterior, ¿no? Acá lo vemos. Y en la rotación interna, estos ligamentos ya quedan un poco menos distendidos, ¿no? Entonces quedan más laxos, ¿no? Entonces, entonces, resumiendo, los ligamentos estos evitan que se luxe hacia superior y hacia posterior, básicamente, estos ligamentos glenomerales. Y el ligamento coracumeral es otro ligamento que estabiliza, esto sí está más unido a la parte superior, y esto pues en la flexión, que es el movimiento del húmero hacia atrás, evita que también se luxe, ¿no? Entonces ejerce una función importante especialmente en la flexión del húmero y se la extensión, ¿no? Flexión es hacia adelante y la extensión es hacia atrás. Ahora, pues no solo los ligamentos actúan estabilizando la articulación glenohumeral, que sería insuficiente, como hemos visto, solamente está en la parte anterior. Por ejemplo, para hacia anterior casi no hay algo que impida, salvo estos músculos que se llaman coaptadores, que hacen que la cabeza humeral se encuentre en su posición, ¿no? Son los músculos coaptadores. Y tenemos estabilizadores de tipo transversales y de tipo verticales o longitudinales, ¿no? Los tipos transversales especialmente se efectúan a través del manguito de los rotadores, que en la parte, mirando en la parte posterior, pues sería el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿no? Que según la flecha que vemos acá, es el sentido que ejercen la fuerza de estos músculos, ¿no? Y si lo vemos de una parte, y si lo vemos de una vista anterior, pues tenemos el supraespinoso, que también se ve acá hacia arriba, y acá el cuarto, que es parte del manguito de los rotadores, el suescapular, ¿no? El número 2 que vemos acá, el suescapular, ¿no? Y otro, digamos, estabilizador que es mixto es el tendón largo del bíceps, que como lo vemos acá a través de la corredera bicipital, pues mencionan como si fuera una llave de seguridad, ¿no? Que es como una escuadra, evitando también que esta articulación o el húmero, pues esto se luxe hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Entonces, esa fuerza es muy importante del tendón largo del músculo bíceps, ¿no? Y si lo vemos en una vista superior, lo vemos digamos, todo el manguito de los rotadores, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, y a la parte interna lo vemos el suescapular, ¿no? Entonces, estos elementos actúan en concordancia, digamos que son antagonistas y agonistas, evitando que la articulación del hombro se vaya hacia posterior o hacia anterior, ¿no? Digamos que ejerce un equilibrio muy importante en esa zona, ¿no? Y si es que alguno de ellos pues tracciona en demasiado, por ejemplo en las epilepsias que se ve, pues el luxa posterior, ¿no? Que vemos acá hay 3 músculos que pueden luxar. Si hay una contracción exagerada y no hay un antagonista que supla esta fuerza, pues, o simplemente una fuerza externa hace que se luxe a posterior, ¿no? Y al contrario, ¿no? Hacia anterior, que también se puede luxar, que es lo más frecuente. Y los longitudinales, como habíamos mencionado, lo mencionan ya acá están los músculos que se insertan en la apófisis coracoides, como el coracohumeral o la porción corta del músculo bíceps, ¿no? Que lo vemos en esta parte. Y otro estabilizador es el propio deltoides, que está en la zona de acá,
propio deltoides. Bueno, y aparte el pectoral mayor que podría estar en esta zona, que son estabilizadores, digamos, a través de longitudinal, ¿no? Y acá vemos, ¿no? El longitudinal, básicamente el tríceps en su, si lo vemos acá, el 7, el tríceps que se inserta abajo también es un estabilizador que se inserta en el tubérculo sublenoideo, eh, que estabiliza el hombro, digamos, longitudinalmente, ¿no? Los músculos que se insertan en la apófisis coracoides son tres: el pectoral menor, la cabeza corta del bíceps y el coracobraquial, ¿no? Son básicamente flexores estos músculos y hacen una estabilización longitudinal también, ¿no? Evitan que se vaya hacia abajo la articulación glenohumeral. Acá lo vemos en un recuerdo, el manguito de los rotadores, el supraespinoso, que lo vemos acá, el infraespinoso, redondo menor, y el subescapular que está hacia posterior, ¿no? El supraespinoso, el infraespinoso redondo menor se insertan en el troquíter, como ya sabemos. El subescapular, esto a nivel del húmero, se inserta en el troquín. Básicamente son tres posteriores y uno anterior, ¿no? Que hacen, digamos, la rotación externa y el otro haría la rotación interna, ¿no? Que lo vemos acá, ¿no? Entonces, si hablamos de músculos que hacen solamente, si lo vemos desde el punto de vista de rotación, pues aparte del manguito y los rotadores, podemos incluir otros músculos, por ejemplo, en los rotadores internos tenemos el dorsal ancho, el redondo mayor, el subescapular, el pectoral mayor, y en los rotadores externos, los dos músculos son del manguito de los rotadores, el infraespinoso y el redondo menor, básicamente. Y acá vemos los rotadores, ¿no? Un video corto. Atrás estarían los músculos, el infraespinoso y el redondo menor, ¿no? Ahora, hemos hablado de la articulación glenohumeral, que es, digamos, que la más importante, pero no es la única que hace posible los movimientos del hombro, ¿no? Entonces tenemos la articulación acromioclavicular con básicamente esta es una artrodia, mencionan, en el que existe un cierto movimiento, lo consideran que este movimiento que existe acá, esta articulación, es más o menos 30 grados en rotación a su eje, y esto hace posible los movimientos del hombro también, que lo vamos a ver, ayuda. Y básicamente está compuesto por el ligamento acromioclavicular superior y el inferior, ¿no? Y además que tiene una pseudocápsula acá, ¿no? Es la articulación acromioclavicular. Y los ligamentos que estabilizan esta articulación, tenemos pues a los ligamentos que van de la apófisis coracoides al acromion, y hay otros ligamentos que son muy importantes que van desde la apófisis coracoides a la clavícula, ¿no? Esto hace que evite también movimientos excesivos de la clavícula y estabiliza justamente, ayuda a estabilizar la articulación, ¿no? Tenemos dos que son ligamentos muy conocidos acá, que es el ligamento trapezoide, que tiene la forma justamente de trapecio, por eso es trapezoide, con una base superior y una base mayor superior y una base menor inferior. Y el ligamento conoideo, ¿no? Que es posterior
El ligamento conoideo es más posterior, tiene diferente orientación también, y justamente tiene la forma de un cono con base superior, ¿no? Y vértice inferior en la apófisis coracoide, ¿no? Recordemos que acá se insertan tres músculos: el pectoral menor, el coracumeral y el tendón corto del bíceps. Recordar este punto. Y, y el ligamento conoideo, ambos se distienden tratando de evitar que la clavícula se desplace hacia superior. Y justamente pues, por ligamento conoideo tienen forma de cono, ¿no? Entonces, los ligamentos coracoclaviculares, que son el conoide y trapezoide, pues tienen la función de estabilizar la articulación acromoclavicular, ¿no? Evitando que ésta se desplace o se luxe, ¿no? Eh, el ligamento coracoacromial, que prácticamente une dos partes del mismo hueso y no interviene en el sostén de ninguna articulación de la clavícula, para tener en cuenta, ¿no? En cuanto a la articulación externoclavicular, también vemos que intervienen los movimientos del hombro y pues la función de esta articulación básicamente es dar una estabilidad en forma de pivote a la articulación, evitando que, que se aduzca la articulación del hombro, pero esta articulación tiene movimientos muy activos que se desplazan básicamente prácticamente en todos los ejes. Es una articulación diartrodial, también en silla de montar, en el que una de las funciones importantes es rotar, ¿no? Ayudar a la rotación. Por ejemplo, en la abducción, necesita que tanto la articulación acromioclavicular y esta, que es la esternoclavicular, pues empiecen a rotar para que sea posible el movimiento, ¿no? Y mencionan que esta articulación puede rotar 30 grados, por ejemplo, y la articulación eh, acromoclavicular 30, y entre ambas suman una rotación de 60 grados más o menos, que es lo que va a ayudar a y una pseudoarticulación que mencionan es la articulación que existe entre la escápula y, y la pared torácica, ¿no? Que sí existe un movimiento, por eso es que mencionan como articulación, pero que no tiene los elementos de una articulación, ¿no? Pero sí se deslizan, por ejemplo, acá tenemos el músculo subescapular, que es parte del manguito de los rotadores, y acá tenemos el serrato, ¿no? Entre estos dos existe un cierto movimiento, ¿no? Y entre este músculo y la pared torácica existe un deslizamiento que hace posible que la escápula pues empiece a rotar y así ayudar a que los movimientos del hombro pues se efectúen en los rangos que se efectúan. Y acá vamos a ver los movimientos que existen entre estas articulaciones. La articulación del hombro pues se mueven los tres ejes. Si lo vemos acá, por ejemplo, el eje 1, digamos, prácticamente pertenece al plano frontal, pero está en el eje transversal. El, el número 2 que vemos acá, pues pertenece al plano sagital y lo podríamos decir un eje antero-posterior, y el otro, pues, que es el plano longitudinal, que sería en plano horizontal, ¿no? Y, y acá lo vemos todas las articulaciones implicadas, la articulación glenohumeral, acá mencionan una articulación subdeltoidea también, que es más o menos similar a la articulación escápulo-torácica, también una articulación falsa que está debajo del deltoides, que hace posible estos movimientos, lo vemos acá, en el número 7 que le he mencionado acá. Es una pseudoarticulación, pero que existe cierto movimiento acá, por eso es que lo han descrito como una articulación. Y tenemos, bueno, que ya hemos hablado de la articulación acromoclavicular y externoclavicular. El sistema flexor del hombro, la flexión se realiza en el plano sagital.
y, y es como hacer una flexión hacia adelante, y pues va desde 0 grados hasta 180 grados, y y la extensión es un movimiento dirigido hacia posterior, ¿no? Que varía también el rango podría ser hasta 50 grados en personas que en ciertas personas, en otras personas un rango un poco inferior. También tiene que ver con la masa corporal, ¿no? Y vemos acá que este sistema flexor del hombro se realiza en 3 fases: de 0 a 60 grados, de 60 a 120 y de 120 a 180, ¿no? Entonces, para que se realice esta flexión, pues de 0 a 60 grados, tenemos el músculo deltoides, pues está dividido en 3 zonas, lo vemos acá. Este es el sistema flexor. Entonces, el músculo deltoides, como vemos acá, está dividido en 3 zonas, o en 3 porciones que prácticamente están bien diferenciadas, y funcionalmente lo consideran casi independientes, que en algunos casos actúan sincrónicamente, pero en algunos solamente actúa, por ejemplo, el as anterior, que es el as clavicular, o incluso el as medio, ¿no? En la flexión, por ejemplo, actúa el as anterior, ¿no? Como vemos acá, el as anterior clavicular, del músculo deltoides. Tenemos al músculo coracobraquial, que se insertaba en la apófisis coracoides, y el músculo pectoral mayor, que lo vemos acá. Entonces, 3 músculos actúan para la flexión, especialmente de 0 a 60 grados, o iniciando la flexión del hombro. Tenemos al as anterior del músculo deltoides, al as superior del pectoral mayor, y acá, que no se ve, tenemos al córaco humeral, ¿no? Son los 3 músculos que hacen posible el inicio de la flexión del hombro, ¿no? En la segunda fase, un poco más ya, digamos, ganando cierto ángulo, tenemos al trapecio y al serrato mayor. El trapecio está, pues, en la parte superior, y el serrato mayor, que hacen posible ya este movimiento. Y de 120 a 180 grados, digamos que la tercera fase que hace ya una flexión mucho más pronunciada, está ayudada también, aparte por el deltoides, ayuda el supraespinoso, el trapecio y el serrato anterior, ¿no? Que ya son músculos, digamos, que hacen posible esto, pero además, hacen posible es posible esto gracias también al movimiento de la escápula a través de la articulación escápulo-torácica. Hace posible este movimiento. Y existe otro tipo de movimiento flexor, que sería una flexión en el plano horizontal, ¿no? La flexión está dada por el deltoides, de nuevo. Acá interviene ya el pectoral mayor, el pectoral menor, el serrato anterior. Y en la extensión, que es hacia atrás, tenemos al manguito los rotadores, que vemos acá. Además, se suman el redondo mayor, el romboides, el trapecio y el dorsal ancho, que están hacia posterior más. Y otro de los movimientos, el movimiento de circunducción, que como vemos acá no forma una circunferencia exacta, sino digamos, una circunferencia interrumpida, especialmente en la parte posterior, justamente por lo que la articulación del hombro no es adecuada, ¿no? O sea, no se luxa hacia posterior para que se realice este movimiento, ¿no? Entonces, los movimientos son movimientos en 3 dimensiones que están combinados, ¿no? Y están combinados movimientos de flexión, de aducción, incluso de aducción, y tiene esta figura que se ha estudiado, en el que, bueno, no es uniforme, ¿no? Estos elementos. Y el sistema aductor del hombro, básicamente,
Perdón, acá se ha ido la imagen. Ah, ya, está bien. En el sistema abductor, perdón, abductor del hombro también sucede en tres fases. Lo vemos en el gráfico, de 0 a 60 grados también, de 60 a 120 y de 120 a 180. Eh, de 0 acá es a 90 grados, perdón. De 0 a 90. Eh, la primera fase está motorizada por los músculos deltoides, el supraespinoso. Básicamente los principales músculos abductores del hombro son dos, el deltoides y el supraespinoso. Mencionan que, digamos que, lo mencionan al supraespinoso como el iniciador, pero que esto, digamos que se ha descartado en parte como el iniciador de la abducción, porque, bueno, se ha hecho experimentos en el que han anulado prácticamente el supraespinoso y el deltoide solo ha podido hacer el movimiento de abducción. Especialmente lo realizan bien el deltoides hasta 90 grados. Luego de ahí ya necesita otros elementos implicados para que se realice la abducción, pero los dos músculos, e incluso también lo han anulado al deltoides y el supraespinoso ha hecho posible que solo realice la abducción del hombro. Entonces, esto mencionan que los dos implicados acá en la abducción es el deltoides y el supraespinoso, definitivamente. Y de 90 a 150 grados, pues ya esto entra a tallar la escápula, ¿no? Y y como vemos acá en este gráfico, esto, la escápula gira en sentido antihorario. Digamos que acá interviene ya el trapecio, el supraespinoso, el serrato anterior. Esto hace posible que la escápula haga como un giro, tratando de llevar la glena que mire hacia arriba y hacia anterior. De esta forma, es posible que la abducción suceda a más de 90 grados, porque vemos acá que el troquín bloquea a nivel de la escápula, hace como una cierta de bloqueo acá y ya no podía, a 90 grados, ya no puede más abducir si es que no, la escápula no empieza a girar. Entonces esto, eh, vemos acá que en la segunda fase ya tenemos que la articulación escapulotorácica necesita girar, ¿no? Y además es ayudado ya por el músculo trapecio hidrato anterior que está en la parte superior. Y a, y a, y a más de 150 grados, recordemos que 90 grados es lo normal que gira el deltoides, 90 grados. Y la articulación acromioclavicular 30 grados más la articulación esternoclavicular 30 grados suman 60 grados. 90 más 60, 150. Es a lo que llega la segunda fase, ¿no? En la tercera fase, de 150 a 180 ya, es necesario acá que la columna vertebral ya haga una cierta forma de inclinación hacia el otro lado. Vemos acá que la parte, especialmente la parte cérvico-torácica, hace una inclinación hacia el lado contrario, permitiendo que, que se realice ya los 180 grados, que es digamos, el máximo de abducción que puede realizar la articulación del hombro, ¿no? Lo vemos en este gráfico, vemos que es hasta 90 grados, donde los dos músculos que ejercen su acción son el deltoides, por un lado, especialmente el haz medio, y debajo del trapecio, que vemos acá, está el supraespinoso, ¿no? Son los dos músculos que, que hacen posible la abducción, especialmente a 90 grados, ¿no? Y los que ayudan posteriormente ya son digamos que uno es el movimiento de la escápula, tratando
como lo vemos acá, si la escápula, hasta ahí no gira la escápula, pero ya en un movimiento un poco más pronunciado, pues la escápula empieza a girar, ayudado por el serrato y el trapecio ya. O sea, el trapecio jala hacia atrás y el serrato gira la escápula hacia adelante, haciendo que la glena se ponga en posición más mirando hacia arriba y hacia anterior, haciendo posible que justamente este movimiento ya esto tenga más de 90 grados, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? En acción a los, bueno, no se ve esto, la abducción completa, pero sí menciona que puede girar hasta 30 grados un promedio, que es el rango. Eh, y esto hace posible que el movimiento de abducción sea más pronunciado, ¿no? Ahora, uno de los elementos que hace también que no se luxe hacia superior la articulación gleno humeral es el tendón del bíceps, ¿no? Que hace como una suerte de llave, evitando que se luxe a su superior, ¿no? Porque una tracción excesiva en abducción podría ser, si es que no existe el bíceps, pues podría ser que se luxe hacia posterior, ¿no? Hacia superior la articulación glenohumeral, ¿no? Y el sistema aductor del hombro, pues está formado, digamos que en posición anatómica no es posible aducir la- el hombro, no es posible deducir, por lo tanto hay que hacer una especie de flexión primero, una ligera flexión para llevar la extremidad hacia anterior y recién es posible una aducción, ¿no? Si es que, si es que queremos hacer una aducción posterior, también no es posible, por lo tanto hay que hacer primero una extensión del brazo, una extensión y luego recién aducir, ¿no? Entonces inicialmente en posición anatómica no es posible aducir la articulación, pero sí haciendo movimientos combinados, ¿no? Entonces los músculos que intervienen, tenemos al bíceps en su porción corta que se articula, como hemos dicho, en la apófisis coracoides, el córaco braquial y el pectoral mayor, ¿no? Son los que llevan anterior y aducen, ¿no? Y ya posterior, pues primero hay que hacer una ligera extensión, como hemos dicho, y recién actúa el dorsal ancho y los aductores como el suboescapular redondo mayor y redondo menor, ¿no? Que son ya posteriores, ¿no? Entonces vemos acá si partimos de una posición, digamos, de abducción, recién es posible la aducción, ¿no? Pero para llevar hacia adelante, entonces, si queremos aducir desde la posición anatómica, tenemos que hacer una flexión primero, ¿no? Y vemos acá implicado el dorsal ancho, el redondo mayor, el redondo menor, que lo vemos acá eh, en la aducción, ¿no? Y hacia adelante, bueno, este es el pectoral mayor, pero si queremos hacer una aducción hacia interior, tenemos que implicado el músculo pectoral mayor que se inserta en la apófisis coracoides acá, ¿no? Bueno, dentro de las conclusiones, pues la articulación del hombro es unas articulaciones muy complejas que hacen posible movimientos muy complicados y todos los movimientos son combinados, no hay movimientos aislados. Por ejemplo, en la abducción no es que se dice que hay una rotación de todas las articulaciones simultáneamente, pero se les trata de estudiar individualmente, y un desbalance en las fuerzas ejercidas en los estabilizadores estáticos y dinámicos que conlleva el hombro, pues hacen alguna patología, ¿no? Como luxaciones, básicamente. Y entender pues la biomecánica nos permite un mejor abordaje al paciente en alguna patología asociada, ¿no? Como es
un dolor crónico, y en el examen clínico también nos permite entender estos movimientos, ¿no? Eso sería todo, doctores. Muchas gracias. Bien, Michelle, te felicito, es una exposición bastante interesante en la que nos has hecho recordar efectivamente toda la parte anatómica y, y toda la parte dinámica de esta parte anatómica que es la biomecánica, pues, ¿no? ¿Hay algún comentario? Lo único que yo puedo decir, y disculpen, es que eh, qué importante es conocer la función de los músculos que participan en esta articulación. Qué importante, porque uno de los principales problemas que tiene esta articulación, por ser una articulación con bastante movimiento, y como ustedes ven, con bastantes músculos y ligamentos y tendones y bolsas que atraviesan o están dentro de la articulación, el solamente fallo de uno de ellos hace que haya problemas relacionados a la disfunción y esa disfunción traducida en la rigidez. Creo que uno de los principales eh, éxitos o una de las principales razones de éxito en este tipo de patología es el movimiento, o sea, la fisioterapia y el movimiento. Entonces, el entender muy bien todo esto hace de que nosotros podríamos indicar con bastante precisión el tipo de fisioterapia para evitar los problemas relacionados, no solamente los problemas de tipo degenerativos de por sí, sino a los problemas que podrían estar o presentarse posteriormente a un reposo prolongado de esta articulación. Te felicito, verdaderamente una exposición bastante interesante, bastante interesante. Gracias. Gracias. Buenos días, Michelle. No sé si me permite la palabra. Adelante, Jorge. Bueno, felicitarte por la buena exposición que has hecho. Has recalcado sobre todo la parte de los estabilizadores dinámicos, los cuales nos van a ayudar mucho en el diagnóstico de muchas patologías de hombro. También recalcar la parte de los movimientos que van a estar dados por cada segmento muscular, ¿no? Y eso también nos va a ayudar en el examen físico a inclinarnos básicamente por algún músculo que esté afectado, ¿no? Viendo solamente su rango de movimiento. Ya nos van a indicar, nos van a guiar para un diagnóstico adecuado. Eh, Otro punto importante también que es la articulación glenohumeral por sí sola ya más o menos aporta entre el 40 y 50% del movimiento de esta articulación, ¿no? Que tiene una amplia gama de movimientos por sí sola, ¿no? También mencionar que se habla de un ritmo escápulo-humeral, que es el movimiento en conjunto de la articulación escápulo-torácica y glenohumeral a la elevación del brazo. Se dice que un grado de movimiento de la escápulo-torácica va a ir en conjunto de 2 grados de movimiento de la glenohumeral. Y bueno, también por último recalcar la importancia que tiene en este segmento del cuerpo el manguito de los rotadores, ¿no? Por sus amplias inserciones que tiene de los 4 músculos que lo conforman, le va a permitir movimiento y le va a permitir también estabilidad dinámica de esta articulación. Buena tu exposición, Michelle. Felicito. Gracias. Aló, Michelle, ¿me permites? Sí, doctor, adelante. A ver, te felicito también por la exposición, ha sido un recuento eh, bastante bueno. Como decías, el hombro es una estructura, es la estructura o la articulación más móvil que tenemos, pero así como es la más móvil, es una de las más complejas en cuanto a la estabilización de esta, ¿no? Tú hablabas de estabilizadores dinámicos, estáticos. Últimamente, hace algunos años ya se está dejando este concepto de estabilización dinámica y estática por otra clasificación. Te lo dejo de una perlita y una tarea para que lo busques. ¿Ya?
es muy importante reconocer las estructuras anatómicas y funcionales del hombro, porque hay mucha patología, hay diversa patología del hombro y hay que estar pendientes de todos estos detalles. Por ejemplo, hablaba el doctor José del hombro, de la movilidad del hombro, que es importantísimo en cuanto a lo que queremos lograr en el paciente. No, de nada nos vale, por ejemplo, en una patología de hombro o en una fractura que es bastante frecuente en nosotros, dejarla muy bien si es que no le vamos a dar una buena función a este hombro. Entonces, de nada nos vale abordar algo bien si es que este hombro va a estar congelado y es un problema el hombro congelado. Siempre tener ese detalle de que después de tratar una patología, independientemente de cuál sea, la movilidad precoz de esta articulación es muy importante. Tener en cuenta siempre algunos detalles anatómicos, ¿no? Nos va a servir para diversas patologías. Por ejemplo, en lo que está hace algunos años ya de moda las prótesis reversas, que son dependientes de la buena función del músculo deltoides. Entonces, si es que uno no sabe este tipo de cositas, difícilmente vas a poder abordar al paciente, ¿no? La, la función o la prioridad que tiene también el manguito rotador, importantísimo en la funcionalidad del hombro también. Entonces, el hombro es una estructura muy compleja, de mucha patología, y hay que estar siempre haciendo el recuento, no solo anatómico, sino funcional de esto. Bueno, no sé si es que alguien más va a participar. Buenos días con todos. Sí, realmente bastante interesante el recuento anatómico y biomecánico que ha hecho Michelle. Y como ya muchos de los colegas han comentado, ¿no? Es importante no solo el saber operar, sino pues es el entender y saber cuáles son las estructuras anatómicas que tienen que ver con la funcionalidad del hombro. El hombro, pues como nosotros sabemos, por las condiciones propias de la articulación en la parte ósea, hace que tenga una funcionalidad muy, muy importante y muchas estructuras más que cualquier otra articulación, que son las generadoras de la movilidad en el hombro, ¿no? Y por ende es importante entender estos conceptos biomecánicos. Yo siempre suelo mencionar a los alumnos cuando a veces tocamos el tema de luxaciones de hombro, es que pues en nosotros nos tiene que diferenciar el entender bien qué es lo que sucede, o sea, qué es lo que ocurre cuando una luxación de hombro va hacia la cabeza humeral hacia la parte anterior o posterior o inferior, y entender por qué estructuras anatómicas son las que atraviesan la cabeza, por qué efectos anatómicos son los que pasan, para que nos pueda diferenciar a nosotros entre solamente hacer una maniobra de reducción, que la puede hacer un huesero, que lo puede hacer un técnico, ¿no es cierto? Y lo que nosotros podamos entender conociendo bien la anatomía, la biomecánica del hombro, ¿no? De allí la relevancia que trasunta esto. Además que si es que yo quiero hacer una cirugía, una artroscopía, una cirugía abierta, tengo que conocer perfectamente cuáles son los detalles anatómicos que tienen implicancia en esto, ¿no? Así que, bueno, felicitar a Michelle por la ponencia, que estuvo bastante interesante. Y gracias a todos. Buen día. Buenos días. Buenos días, doctores. Muy bien.
Bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición. Muy buena y interesante, ¿no? Solamente yo quería comentar acerca de que la biomecánica del hombro es muy importante, ya que cuando hablamos de biomecánica, a la mente se nos viene función, ¿no? Y como sabemos hoy en día, las opciones quirúrgicas respecto a patología del hombro son diversas, entre ellas una de estas, la artroplastía, ¿no? Como ya habíamos tocado en el tema anterior. Y no está de más mencionar acerca de tal vez de la simetría, también del centro de gravedad, o como también el famoso offset, ¿no? La cual va a permitir el comportamiento normal en relación a los rangos de movimiento y amplitud y desplazamiento normal de la articulación. Entonces es importante reconocer esto, ya que cuando no se respeta ese offset y también el centro de gravedad de la articulación, es que va a ocurrir las limitaciones funcionales, ¿no? Recordemos de que la articulación glenohumeral es la que básicamente no va a permitir mayor rango de movimientos a toda la articulación del hombro, ¿no? Entonces es así que cuando se realiza algún tipo de procedimiento se debe respetar estos reparos o puntos de apoyo para mantener una funcionalidad adecuada, ¿no? Se menciona de que la retroversión normal de la cabeza humeral puede variar entre 0 a 55 grados y con una inclinación de 30 a 55 grados, ¿no? También la cavidad glenoidea tiene una cierta inclinación. Es así que cuando en el caso de las prótesis, esta inclinación de la cabeza varía, se va a traslucir en limitaciones, ya sea tanto para la flexoextensión, abducción, rotación, ¿no? Entonces, recalcar que en el caso de las prótesis, el offset, en lo posible se tiene que hacer una buena planificación para evitar alterarla, ¿no? Y con esto llevaría a traslucir también un mejor comportamiento biomecánico en general de la articulación, ¿no? Gracias. Muy bien. Señores, tengan ustedes felices fiestas patrias. Que todo sea bonito en estas fiestas patrias. Que nuestra presencia acá en la tierra, en el Perú, siempre sea para aportar cosas y que nos ayuden a desarrollarnos como país, como persona, como integrante de la familia. Felices fiestas patrias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Buen día con todos.